Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. Bienvenidos nuevamente al podcast de Misceláneos Radio con Domingo. Gracias por estar allí, por escuchar, por acompañarme en cada programa en el que presento alguna cosa diferente. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de los beneficios y de los inconvenientes que puede producir el uso de la inteligencia artificial. Como les decía, hay beneficios y contratiempos, y expertos en neurociencia coinciden que el uso de la inteligencia artificial puede tener consecuencias para el aprendizaje y la memoria. Un estudio advierte de que el uso continuado de las herramientas como ChatGPT puede afectar a la capacidad de pensar y resolver problemas a largo plazo. Bien, continuando con este tema al que les hacía referencia, les cuento que los investigadores señalan que plataformas como ChatGPT y otras, obviamente, pueden ofrecer mejoras inmediatas en productividad y precisión, pero a cambio podrían estar debilitando habilidades fundamentales como la memoria, el pensamiento crítico o la resolución de problemas. Un impacto silencioso en el cerebro es lo que califican ellos, y dicen estos científicos o expertos que el principal problema es que este efecto no se percibe a corto plazo. De hecho, ocurre justo lo contrario. Quienes utilizan inteligencia artificial suelen rendir mejor en tareas concretas, lo que refuerza su uso y, obviamente, la confianza en recurrir a ella. Para explicar este fenómeno, los científicos recurren a la llamada metáfora de la rana hervida, un proceso gradual en el que el deterioro pasa desapercibido hasta que ya es significativo. En este caso, la dependencia de la inteligencia artificial se desarrolla poco a poco, mientras el cerebro reduce su esfuerzo en tareas que antes requerían más implicación. Dicho estudio advierte que la dinámica puede erosionar aspectos claves del aprendizaje. Si el uso continuado de la IA reduce la motivación y la perseverancia, estos efectos se acumularán con el tiempo y podrían ser difíciles de revertir. Para comprobarlo, los investigadores realizaron un experimento con dos grupos. Uno que resolvía problemas con ayuda de inteligencia artificial y otro que lo hacía sin ella. En una primera fase, quienes utilizaron la inteligencia artificial obtuvieron mejores resultados, como era de esperar. Sin embargo, cuando se retiró esa ayuda, ocurrió lo contrario. Este grupo mostró más dificultades, mayor frustración y una menor capacidad para continuar con las tareas. El hallazgo apunta a un posible efecto de dependencia. Cuanto más se recurre a estas herramientas, más complicado resulta después prescindir de ellas. Esto podría tener consecuencias directas en funciones cognitivas esenciales, especialmente en contextos educativos. A tener en cuenta, señores maestros, profesores, que muchas veces animan a sus estudiantes a la búsqueda de información, a la búsqueda de respuestas para ciertos interrogantes en las materias. Es muy bueno utilizarla como una herramienta,
como un método de búsqueda de información, pero no permitir que esto se convierta en una dependencia, como dice este artículo. Así que, para que redondeemos toda la información, los invito a ver un par de videos que he captado de internet para que puedan ver los sí y los no, es decir, las ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial. Vamos a ello, por favor. Se estima que entre 500 y 600 millones de personas en el mundo utilizan a diario la inteligencia artificial. Tú que me estás viendo y escuchando, ¿eres una de ellas? ¿Sí o no? En cuanto a las empresas, entre el 78 y el 83% usan la IA a diario también, y en lo referente a los empleos, ya se sabe que algunos, no precisamente pocos, están en peligro de extinción inminente. La IA ha llegado para quedarse y está revolucionando el mundo. Y dado que esto nos genera muchísimas inquietudes, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Jon Hernández, divulgador sobre inteligencia artificial. Bienvenido a Roca Project, Jon. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho o no? Bueno, algunos datos, de hecho, no son 100% correctos en el sentido de que solo ChatGPT, el último dato que tenemos, que tiene 800 millones de usuarios en el mundo. O sea que me he quedado corto. Te has quedado corto. Pues miré la prensa, ¿eh? Sí, bueno, la prensa tampoco no suele ser la mejor fuente para estas cosas últimamente. Oye, ¿qué te parece si empezamos abriendo el melón de lo que es la IA y lo que no es? Pues es el melón más interesante de todos, ¿vale? Porque precisamente, para que te hagas una idea, la gente que ha inventado la inteligencia artificial, los expertos que han inventado la inteligencia artificial, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Ah, qué bueno. Con lo cual es muy difícil que nosotros nos podamos poner a definir lo que es y lo que no es. Lo que es muy importante entender de la inteligencia artificial para la mayoría de gente, que no son científicos de ciencia de datos y se dedica a esto, es entender que por qué funciona la inteligencia artificial o por qué hace lo que hace es absolutamente irrelevante. Lo importante es cómo te afecta y cómo le sacas partido. Y tenemos que centrarnos ahí. Porque, como digo, la inteligencia artificial se pone muy compleja. Podemos hablar pues, de tokens y de redes neuronales y de cosas muy técnicas que no aportan absolutamente nada a la mayoría de la gente normal. Lo que aporta es saber qué hostia me va a pegar esto y cómo me preparo o cómo me adapto para poder sacarle partido y salir lo mejor parado posible de la situación. Porque, como te has dicho, no es fácil. Estamos ante una dicotomía enorme en que la inteligencia artificial está haciendo cosas absolutamente brutales, increíbles, ciencia, medicina, luego te cuento algunos ejemplos, y por otro lado nos trae ciertos retos sociales que, como no los gestionemos bien, pueden acabar siendo absolutamente catastróficos. Vale, pero entonces, para intentar entenderlo yo, que te estoy escuchando y que de paso ya lo entienda la gente que nos ve, ¿no? Yo siempre me imaginé que es algo un poco etéreo esto de la inteligencia artificial. ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Qué forma le pongo? ¿Qué envoltorio? Mira, ¿qué sería? ¿Son un grupo de ordenadores pensantes? La forma más simple de entenderlo es que hemos creado ordenadores que son capaces de hacer cosas que creíamos de humanos. Intrínsecamente los humanos hemos dominado el mundo principalmente porque somos un poquito más listos que el resto de animales, ¿no? Un poquito más inteligentes. Si tú pones ahora aquí un gorila, nos despedaza a ti y a mí en 30 segundos, no tenemos ninguna posibilidad. Está mejor adaptado al medio, es más fuerte. Pero en cambio, el gorila ahora mismo está en un zoo, tú y yo estamos grabando un podcast con micrófonos, con tal, luces, etc. Y el gorila no entiende ni se plantea, que es más importante aún, por qué está en un zoo. No llega a tener ese nivel suficiente de inteligencia como para plantearse esos problemas, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia, que es muy poca, que tenemos entre nosotros y un gorila, nos ha permitido dominar el mundo. No lo hemos dominado por estar mejor adaptados, lo hemos dominado por ser más inteligentes. Con lo cual, claramente, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y convertir la tecnología en nuestra extensión. Correcto, pero al final no es creo que se llamaba el estructuralismo empírico. Por aquellos tiempos de universidad lo estudié. Pero al final no es más que utilizar la inteligencia para subsanar nuestras carencias. ¿Sí? Entonces, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y ahora estamos en un nuevo mundo en que tú abres el grifo y sale inteligencia. Con lo cual, esa ventaja competitiva se elimina. Vale. Todo que haya ventaja competitiva que podían tener las empresas más inteligentes que otras, las personas más inteligentes que otras, es como que se normaliza, ¿no? Y de repente, la nueva mediocridad es la excelencia. Vale. ChatGPT, para que te hagas una idea, lo presentaron en 2023 al examen de selectividad de Estados Unidos. Puntuó mejor que el 90% de los americanos que se habían presentado a la prueba, y en la comprensión lectora y la escritura, que es comunicarse, está en el top 7% de la humanidad.
Esto hace 2 años. Vale. ¿Eso implica que va a haber una merma en nuestra inteligencia humana? No necesariamente, porque al final nosotros no nos hemos vuelto más tontos por no saber utilizar un mapa, ya que tenemos GPS. Esto lo he hablado con muchos neurólogos muchas veces. Yo creo que lo importante depende de con qué rellenes el hueco que te queda libre, ¿no? Entonces, si lo vas a rellenar viendo el Sálvame, pues probablemente te vuelvas más tonto, pero si lo vas a rellenar con cosas de valor, pues con más humanismo, con más cosas, pues probablemente no, ¿no? Pero volviendo a la parte de qué es la inteligencia artificial. Ordenadores que hacen cosas que creíamos que eran de humanos. ¿Y cómo lo hacen? Con algo muy análogo a lo que es nuestro cerebro, con redes neuronales. Simplemente lo que no entendemos es cómo lo hacen del todo. A día de hoy los científicos que lo han inventado saben que tú le das un input a una red neuronal digital, a una inteligencia artificial, y consigues una salida, un output, ¿no? ¿Cuál es la capital de Francia? Y ChatGPT te responde París. Pues sabemos que eso, en la mayoría de los casos, es correcto además. Pero a veces se lo inventa, a veces alucinan, que le llaman los científicos, ¿no? Lo que no tenemos tan claro es lo que pasa en el proceso interno. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice, por ejemplo, Darío Amodei. Darío Amodei es el CEO de Anthropic, uno de los mayores laboratorios de inteligencia artificial, que para que la gente lo entienda es el laboratorio en el que Amazon ha invertido $8.000 millones. Él se salió de OpenAI, ¿no? Él salió de OpenAI hace ya unos años, era uno de los directores científicos por peleas con Sam Altman. Y el Juego de Tronos de esto es increíble. Pero básicamente Darío define la inteligencia artificial como una planta, en la que tú decides el suelo que le pones, cuánto sol le va a dar y cuánta agua le das, pero luego la planta crece como le sale de los cojones. Entonces, en la inteligencia artificial tenemos eso. También lo ha dicho, por ejemplo, el premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que por cierto es matemático, no físico, pero ha ganado un premio Nobel de Física. Él dijo que estos son, nosotros decimos los algoritmos iniciales, pero esto se pone tan complejo que no acabamos de entender cómo funciona, en el sentido que es como tú pones las reglas del juego, pero luego esto juega la partida que le da la gana, ¿no? Entonces tenemos ordenadores que hacen algo que no acabamos de entender bien cómo lo hace y eso tiene ciertos problemas, es una caja negra que tiene resultados muy parecidos a lo que nosotros hacemos utilizando la inteligencia. O sea, sería como un bebé que en sus primeros años absorbe, todos son inputs, ¿no? Base de datos, por así decirlo, veo, voy aprendiendo, pero llega un momento de su edad donde empieza a razonar, donde empieza a construir. Sería Lo de que razona o no razona es uno de los grandes debates. Ajá. Es uno de los grandes debates entre los grandes científicos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio son 2 de los 3 ganadores del premio Turing de informática, creo que fue en 2018 2019, que sería como el Nobel de informática, ¿vale? Son de los padres de la inteligencia artificial. Ellos dos consideran que la inteligencia artificial a día de hoy razona o hace algo muy parecido, porque ahí tenemos un problema semántico de definiciones. A día de hoy. A día de hoy. Esta es la cosa. Y por otro lado, tenemos a Yann LeCun, que es vicepresidente de Meta de inteligencia artificial, y el tercero que ganó ese mismo premio juntos, de hecho Hinton era profesor de este, pero Yann LeCun opina que esto es más tonto que un gato casero. Entonces al final estamos en un punto en que las mayores mentes, las más brillantes del mundo, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Con lo cual es difícil decidir quién tiene la razón. Ya. Ahora, lo que yo he aprendido en estos casi 3 años dedicándome al 100% a esto es que lo que tiene muy mal envejecimiento es decir la IA no hará. Ya, claro. Hasta ahora, a día de hoy, yo creo que la IA está haciendo cosas que nadie sobre la faz de la Tierra creía hace 3 años que iba a ser capaz de hacer. Volviendo un poco al inicio de lo que decías de la IA para cerrar ese bloque, ¿no? Si la IA no tiene capacidad de razonar, pero sí tiene capacidad para construir muy bien, porque al final conocemos muchos IDAs que son modelos de lenguaje, ¿cómo sabes realmente que no está ya empezando a razonar a día de hoy, no? Entre tanto, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, creador de la interfaz ChatGPT, dijo hoy ante un panel de Senado que regular la inteligencia artificial va a ser fundamental para limitar los riesgos del uso de esta tecnología. Altman, la última figura surgida del Silicon Valley, instó al Congreso a imponer nuevas reglas a las grandes empresas de tecnología, a pesar de las profundas divisiones políticas que durante años han bloqueado la legislación destinada a regular Internet. La sesión con Altman es la última, la más reciente de una serie de reuniones celebradas en la Casa Blanca y también en el Capitolio tras el lanzamiento a finales del año pasado de esta plataforma de ChatGPT, basada en inteligencia artificial que ha generado admiración y también fuertes críticas por igual. Vamos a profundizar sobre el tema, vamos a tratar de entenderlo, sobre la posible regulación de esta tecnología. Está con nosotros Rod Soto, experto en tecnología y seguridad cibernética. Rod, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por tenerme. Rod, explícanos a todos esta noche, ¿qué tan grave es que la inteligencia artificial se meta en el mundo de la política y en el mundo de la sociedad, que fue la principal advertencia que hizo el presidente de ChatGPT?
Bueno, yo le diría que es demasiado tarde porque ya está en el mundo político. De hecho, si usted busca en Twitter, usted va a encontrar ejemplos de videos falsos que fueron creados con inteligencia artificial y fueron usados durante la elección en Turquía. Esto ya estaba, es como dicen en inglés, ya el gato se salió de la bolsa. Aquí no hay manera, a menos que se haga regulación y se haga una especie de marco en donde las compañías que desarrollan esto provean controles para prevenir, ¿verdad?, que haya lo que yo llamo la amplificación del crimen. La amplificación del crimen viene con el uso de esta tecnología en donde se clona la voz, se clonan videos e inclusive se redactan comunicaciones que ayudan a los criminales a persuadir a las víctimas. Ahora, Rod, principalmente en términos políticos y de sociedad, frente a lo que estamos viendo, es que tal vez vamos a ver cosas en televisión, en medios de comunicación, en redes sociales, que están tan bien hechas tecnológicamente hablando, que no vamos a poder percibir, discernir, diferenciar entre qué es cierto y qué es ficción. Sí, eso es correcto. Afortunadamente, en este momento, por ejemplo, hace no mucho, durante el conflicto de Ucrania, se vio un video falso del presidente de Ucrania riéndose. Este tipo de videos todavía se puede captar. Si usted conoce a la persona, por ejemplo, es difícil ver la tonalidad o el mismo tempo de la voz. En algún momento usted se va a dar cuenta que es falso. Pero a medida que esta tecnología avanza, y por eso estas conversaciones que están ocurriendo con el Congreso de los Estados Unidos, va a ser mucho más difícil poder descubrir si es falso o real. Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Y qué tan rápido puede ir la regulación para alcanzar a la tecnología? Siempre hemos podido saber que las leyes, los límites llegan mucho después de que la tecnología ya se ha desarrollado y, como usted mismo dice, que el gato haya salido del closet. ¿Vamos a poder tener algún tipo de regulación para decir algo de estas elecciones en Estados Unidos? Probablemente sí va a haber algún tipo de regulación. Lamentándolo mucho, el Congreso siempre va después de la tecnología. El desafío aquí es no frenar el avance de esta tecnología, que puede ser usada muy positivamente y que, por cierto, está beneficiando a muchas personas en este momento. Entonces, si se puede lograr un acuerdo en donde estos controles y esta regulación previene crímenes, previene la influencia o el uso masivo de desinformación, obviamente esto es positivo. Todo esto es gravísimo porque es como si nos encontráramos frente a un momento en el mundo en el cual no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, mucho más allá de lo que estamos viendo actualmente en redes sociales. Rod, la gente, los que nos están viendo en este momento, las familias, los papás, los mamás, que ven esto y dicen, hombre, caramba, ¿qué puedo hacer yo para no ser vulnerable frente a esta situación? Bueno, eso es bastante difícil. Muchas veces uno tiene que pensar, investigar y, de hecho, inclusive hablar con otras personas para poder saber si algo es correcto o no. Ese es el problema también que han traído las redes sociales, que las redes sociales también son un medio de este tipo de tecnologías para amplificar mensajes falsos y desinformación. Va a tener que ser un poquito más crítico y escéptico de lo que usted ve, y muchas veces tener paciencia antes de tomar un juicio de lo que usted está viendo, porque probablemente pudiera ser falso. Y también va a ser un reto para los medios de comunicación, que vamos a estar pendientes de poder identificar qué es verdad y qué es mentira, qué hace parte de la realidad y qué hace parte de la ficción. Rod, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. Bien, amigos, llegamos hasta el final de este programa. Sin duda queda mucha tela que cortar, muchos caminos que andar, pero bueno, ahí está presentado ya el tema. Y bueno, si ustedes quieren hacer algún comentario, dar su opinión sobre el tema, bienvenido va a ser. De todas maneras, ahí está, listo, servida la información para que ustedes la analicen. Gracias por acompañarme en este nuevo programa y nos vemos en el próximo, en algún momento, no sé cuándo, porque es un misterio todo esto. No sé cuándo ni qué será el tema
que nos tratará o que nos reunirá la próxima vez. Hasta pronto. Pero hablar, comentar y mucho más.